libres u otros están en alguna u otra actividad, ¿ya? Bien, quiero presentar al siguiente expositor que va a hacer este módulo. Decirles que teníamos confirmado la participación de Cecilia. Cecilia es abogada y además trabaja en la oficina de la Municipalidad de El Bosque, y por problemas personales urgentes nos ha pedido posponer su participación. De este modo, hoy día de todas maneras, quisimos hacer este curso con otro de nuestros colegas que son parte de, cierto, de la red diversa, y que también están capacitadas para poder hacer este curso. Es así, ya, como queremos presentar el día de hoy a quien nos va a dar el módulo, y es Franco Fuica. Franco Fuica es un activista trans de expresión masculina. Inició su activismo en el 2005, convirtiéndose en el primer líder trans de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Lagos, al mismo tiempo que creó la primera coordinadora universitaria de diversidad sexual en Osorno, por allá en el sur. No sé si ustedes conocen a Franco Fuica, pero es conocido principalmente como cofundador de la Asociación de Organizando Transdiversidades, más conocidas como OTD, donde se desempeñó como líder a cargo y tutor de la Unidad de Políticas Públicas. Es participante hoy día de la coalición de las organizaciones LGBTTIQ y de trabajo sexual de la OEA desde el 2010, y forma parte del equipo consultor de PUICA de la OEA. Además, ha participado en programas de universalización de identidad civil de la América, formó parte del panel de concesiones del Fondo Internacional Trans, fue copresidente de las organizaciones de la sociedad civil en la Coalición por la Igualdad de los Derechos, y además, bueno, Franco tiene un currículum súper largo y también se desempeñó como docente de la Fundación Henry Dunant para América Latina en el Diplomado de Diversidades y Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como encargada de enlace con la comunidad LGBTIQ+, de la Ilustre Municipalidad de Santiago, y es diplomado en Liderazgo e Inclusión y Acceso a los Derechos de la OEA. Franco, querida, queremos darte la bienvenida y por supuesto agradecerte que puedas estar hoy día con nosotros acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Cami. Muchas gracias a todos por conectarse hoy. Y vamos a partir rápido porque la presentación igual fue hecha con harta premura, pero es muy amplia. Entonces vamos a partir ya. Les pido que igual vayan tomando nota porque pensando principalmente en la prueba. Aquí está. Bien. am, Ahí sí. Les pido que dejemos como preguntas para el final. En este caso, yo voy a, o sea, es súper, es mucha la información, entonces en ese sentido voy a ir pasándola. Quizás en ninguna de estas informaciones vamos a poder profundizar mucho, porque de verdad es apto, pero voy a intentar que sea amable en cómo se las voy explicando para que sea más fácil de entender. Bueno, lo primero, ¿cierto?, es entender que a nivel internacional, nosotros tenemos varios sistemas en el mundo, sistemas de protección de derechos humanos. Tenemos aquí, ¿cierto?, en grande el Sistema Universal de Derechos Humanos, el de Naciones Unidas. En América tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tenemos en Europa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En África el Sistema Africano de Derechos Humanos. Y actualmente, y desde hace bastante tiempo, está en construcción el Sistema Asiático de Derechos Humanos. Partiendo por el sistema universal nace, ¿cierto?, a propósito de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, cuando los estados que fueron a la guerra principalmente llegan a un momento en que deciden que lo que hay que hacer es la paz para que esto no vuelva a ocurrir, toda la cantidad de horrores y muertes que hubo. Y eso, ¿cierto?, crea en 1948 el Sistema Universal de Derechos Humanos, la declaración inicialmente. El sistema consta actualmente de 9 órganos de tratados. ¿Ya? Todos estos órganos de tratado eh, están acá. Todo esto está lleno de links. Yo igual, cuando ustedes tengan la PPT, van a poder meterse y linkear cada uno de estos lugares. Es bien interesante saber que, por ejemplo, el 66 se creó el Comité de Derechos Humanos previamente tal. El mismo 66, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
el 65, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Y así, ¿cierto? Con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el 79, el Comité contra la Tortura, el 84, el Comité de los Derechos del Niño, el 2000, eh, no, el 89 y su protocolo facultativo el 2000, el Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, el 90, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 2006, el Comité contra las Desapariciones Forzadas también el 2006, y ahí también se creó un subcomité, que es el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Es bien interesante pensar y saber que estos procesos son súper lentos, súper lentos, porque requieren, para que esto se concrete, se requiere que todos los países que son parte de Naciones Unidas, que no son todos los países del mundo, pero son probablemente el 99% de ellos, estén de acuerdo. A razón de eso también que hay muchas cuestiones que se atrasan mucho, a propósito que hay países en el mundo, ¿cierto?, que son súper liberales versus otros que son sumamente conservadores, ¿ya? Entonces, llegar a un acuerdo entre esos dos grandes bandos a veces no es tan fácil. Pero, como digo, en temas LGBTI particularmente, no tenemos ningún órgano de tratado, no existe ninguno, porque nunca no, se han podido colocar de acuerdo. Ahora, sin embargo, en cada uno de ellos pudiésemos hacer una intersección respecto a temas LGBTI, ¿ya? Por ejemplo, con el Comité de Derechos Humanos, los económicos, sociales y culturales, y etcétera. Con cada uno de ellos podemos hacer una intersección. De hecho, con lo que se ha hecho bastante, por ejemplo, es con CEDAW, a propósito de mujeres trans, y de ahí eh, también se ha hablado en algunas sesiones sobre cuerpos gestantes, cuerpos menstruantes, que no necesariamente son mujeres, ¿cierto? Como personas no binarias o transmasculinos. Pero de esta forma es como finalmente se va avanzando en algunos temas a propósito de abrir, ¿cierto?, brechas en cada uno de estos espacios. Por ejemplo, el Comité contra la Tortura también tiene un pequeño, muy pequeño trabajo respecto a los ECOSIG, que son los esfuerzos para corregir la orientación o la identidad de género a través de diversos tipos de cuestiones, pueden ser cuestiones médicas, religiosas, pero todo esto pudiesen entrar dentro de la lógica también de las torturas, por esa razón están ahí dentro, ¿ya? Por ejemplo, temas de infancias trans se pueden interseccionar con los temas de derechos del niño, y así con cada uno de esos nuevos órganos de tratado. Dentro de Naciones Unidas, una forma en la cual los estados pueden eh, ir mejorando y también interrelacionándose entre ellos es a través del examen periódico universal. Este examen, ¿cierto? Como dice acá, es un proceso muy singular que incluye un examen de los expedientes de derechos humanos de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Es un proceso que está dirigido, ¿cierto?, por los mismos estados con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos. El Consejo les ayuda, ¿cierto?, a hacer este proceso y que ofrece a cada Estado la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para cumplir con sus obligaciones en la materia. En este sentido, el EPU, ¿cierto?, tiene un ciclo. Nosotros en esta oportunidad, en este momento histórico, estamos partiendo el cuarto ciclo, ¿cierto?, de Chile. ¿Cómo funciona esto? Esto es muy de la mano entre la sociedad civil, las organizaciones, ¿cierto?, y el Estado. En la primera etapa, ¿cierto? Se establece y se tiene documentación, se pide documentación. Esto se hace a la sociedad civil. Voy a dar ejemplos como muy, digamos, burdos quizás, pero como para que se entienda adecuadamente cómo se trata esto. Por ejemplo, algo que esté fallando, por ejemplo, y voy a hacer recuerdo más bien de algo que sí sucedió así, era Chile no tiene una ley antidiscriminación. Bien, las organizaciones LGBTI presentan informes sombra o informes alternativos donde dicen todas las situaciones de discriminación y violencia que viven, ¿cierto? Y que Chile no tiene ninguna forma de responder a eso. Por tanto, la recomendación, ¿cierto?, que le hacen al Comité de Derechos Humanos es que le pide a Chile, ¿cierto?, que tenga una ley antidiscriminación. Entonces, presentan, como digo, organizaciones, me imagino, por ejemplo, el Móvil, Iguales, OTD, etcétera, presentan sus informes y cuentan esta historia.
Por otra parte, el Consejo de Derechos Humanos revisa esto, ¿cierto? Y al mismo tiempo le pide al Estado de Chile que nos mande toda su información de cómo está hoy en día, o en ese momento, está eh, limitando y garantizando los derechos humanos para que las personas LGBTI no sean discriminadas. En ese momento probablemente no había mucho que mostrar y deben haber tratado de presentar cualquier cosa, ¿cierto? Así como no, hicimos este conversatorio en Chillán el 5 de mayo y fueron 50 personas y hablamos sobre no discriminación, ¿ya? Luego viene el día de la sesión del examen, ¿cierto? Del examen periódico y se juntan una serie de estados, está Chile, ¿cierto? Y otra serie de estados que lo van a examinar, ¿ya? Al mismo tiempo, la sociedad civil se junta con estos estados que van a examinar y le lleva sus informes y le dice, para nosotros, lo más importante es que usted le diga a Chile que tenga una ley antidiscriminación. Puede ser que hayan otros que digan, sabes que lo más importante que Chile requiere es una ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, en ese momento. Pero finalmente puede ser que los otros países, no sé, Noruega, Irlanda, eh, Países Bajos, digan, sí, me parece súper bien. Es más, vamos a tomar las dos recomendaciones y se las vamos a dar a Chile. Entonces, en la sesión del examen, ¿cierto? Se bombardea, ¿cierto? En este caso, a la Cancillería y a otros ministerios en relación a los informes sombra y el Estado de Chile dice, bueno, sí, en verdad, podríamos haberlo hecho mejor. Y luego, ¿cierto? Se le entrega un listado de recomendaciones, donde dice, no sé, recomendación 25, que el Estado de Chile eh, tenga una ley antidiscriminación. O más bien, quizás mejor dicho, o mejor redactada sería que el Estado de Chile presente en el Congreso un proyecto de ley en contra de la discriminación. Y en ese momento, Chile dice, sí, acepto esta recomendación, y en ese momento, cuando Chile la acepta, esta recomendación se convierte en una obligación internacional, ¿ya? Y entonces ahora, los activistas, ¿cierto? Las organizaciones van detrás del Estado de Chile, ¿cierto? Dice, ahora usted tiene una obligación, ¿y cuándo entonces va a presentar el proyecto de ley? ¿Cuándo? Y ahí vamos a seguir, ¿cierto? O la sociedad civil va a seguir presionando, no solamente para cuándo lo presenta, sino para cuándo hay indicaciones, para cuándo se promulga, ya llevamos tanto tiempo y no ha pasado nada, ¿cierto? Hacen toda una presión en relación a esta obligación que aceptó, o sea, esta recomendación que aceptó, que se convirtió en una obligación internacional. Y luego, ¿cierto? La quinta etapa es que finalmente las recomendaciones se convierte, ¿cierto? En una ley, en este caso, ¿cierto? La recomendación se implementa. Y ya probablemente ya ha pasado un ciclo, el caso de Chile, para esta indicación particular, pasaron como 2 ciclos, cada ciclo dura como 4 años y medio. La ley de antidiscriminación se demoró como 7 años en discutirse. Finalmente, el Estado de Chile en el siguiente ciclo dice, lo logramos, las recomendaciones que nos dieron los estados para mejorar, ¿cierto? Nuestra protección de derechos humanos, logramos instalarlas y en este momento esto es una ley. Más adelante vamos a conversar de la calidad de la ley, pero particularmente lo que estoy tratando de explicar ahora es cómo funciona esta lógica de la obligación internacional. Y aquí, bueno, aquí dice que el cuarto ciclo empezó este año y se va a extender hasta el 2027. La fecha límite para el envío de informes por parte de la sociedad civil ya fue en septiembre del 2023. Muchas organizaciones estaban enviando sus informes sombra respecto a diversos temas, tanto medio ambiente, temas de género, diversidades, empresas, todos los temas que tengan que ver con derechos humanos, la sociedad civil envía informes, todo, discapacidad, infancia, migrantes, todo lo que a ustedes se les ocurra. Donde haya una organización de sociedad civil que sepa este mecanismo, va a utilizarlo porque sabe que es una forma de agarrar a Chile, ¿cierto? Y obligarlo a hacer cosas. Eh, y bueno, el informe de Chile está programado, como dice ahí, para hacerse para la sesión 46 de la sesión del Consejo de Derechos Humanos. Aquí igual hay un link que ustedes van a poder pinchar luego y abrir, que nos va a llevar directamente a la página del examen periódico universal de Chile. ¿Ya? Esta es del tercer ciclo, ya probablemente van a actualizar la del cuarto ciclo cuando empiecen a llegar, o más bien a traducir los informes que se enviaron en el mes de septiembre.
Aquí también hay un ejemplo de recomendaciones. Así es normalmente como se escriben las recomendaciones de los estados, ¿cierto? En este caso son hacia Chile. Por ejemplo, la recomendación 125-108 dice evaluar las tecnologías de vigilancia y recuperación de datos personales desde el punto de vista de los derechos humanos, en particular teniendo en cuenta el derecho a la intimidad y el principio de no discriminación. Esa recomendación la hizo Perú hacia Chile. El Estado de Chile la tomó, ¿cierto? Y la convirtió hoy en día en una obligación. Ahora ya no es si es que el Estado de Chile puede, sino que ahora tiene que hacerlo. Y así sucesivamente las otras que ahí aparecen, por ejemplo, en la 125-166, velar porque las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia, incluso en contextos digitales, mediante una legislación apropiada, mediante medidas preventivas, educación y recursos adecuados, incluidos servicios para las supervivientes. Eso lo hace el Estado de Canadá. Permiso. Bien. Luego, estas recomendaciones, ¿cierto? Que pueden ser muchas, 300 recomendaciones por vez, quizás, llegan y se instalan en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Por ejemplo, aquí estamos con el segundo plan. Ya hubo un primer plan, el cual tampoco se cumplió al 100%. Este plan no sabemos si se cumplirá al 100%, pero el plan incluye todas las obligaciones y al mismo tiempo va actualizándose, ¿cierto? Por lo menos en el sitio online se va actualizando cada cierto tiempo y se van colocando todas las acciones que el Estado en su conjunto, todos los ministerios probablemente, todas las subsecretarías, todos los servicios van incorporando, ¿cierto?, su granito de arena para cumplir el Plan Nacional de Derechos Humanos. Por ejemplo, no sé, de capacitación, es posible que en algún momento el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nos diga, podemos incorporar este taller que estamos haciendo ahora como parte del Plan Nacional de Derechos Humanos en relación a la capacitación, ¿cierto? Por ejemplo, decir, bueno, fue hecho con dinero público, por tanto se puede, ¿ya? Aquí, más recomendaciones y obligaciones, por ejemplo, la recomendación 31, fortalecimiento de competencias de funcionarios, funcionarias para el abordaje de población LGBTIQ+, en programas del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Esa es la recomendación. Aquí las acciones, ¿cierto? Plan de capacitación y desarrollo de competencias para el abordaje de la población LGBTIQ más con funcionarios y funcionarias del servicio implementado. A. Se establece un plan de capacitación, formación en la materia, considerando un desarrollo de capacitaciones, conversatorios, seminarios u otras modalidades que se estimen pertinentes. Dos, implementación del plan. Tercera acción, seguimiento del plan. ¿Quién está a cargo de esto? El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. ¿Para cuándo? Plan trienal de capacitación y desarrollo de competencias para el abordaje de la población LGBTIQA+, elaborado en el 2022, y la meta que tiene es que al menos el 10% de funcionarios y funcionarias del servicio, tanto a nivel central como direcciones regionales, participan en instancias de capacitación y desarrollo de competencias para el abordaje de la población LGBTIQA+, al año. Y así se va instalando el plan, ¿cierto? Luego, aquí hay una recomendación que se hizo, creería que el primer ciclo, el 4 de junio del 2009, donde Países Bajos le recomienda varias cosas a Chile. Dice, los Países Bajos pidieron más detalles del proyecto de ley contra la discriminación que estaba sometido al Parlamento y recomendaron a Chile que varias cosas, entre esas se prohibiera por ley la discriminación por motivo de orientación sexual o identidad de género y abordara en los programas y políticas públicas de igualdad y utilizara los programas los principios de Yogyakarta como guía en la formulación de políticas. Voy a quedarme hasta ahí. En ese momento, el 4 de junio del 2009, los principios de Yogyakarta se convirtieron en un documento de suma importancia para Chile, porque el Estado de Chile, ¿cierto?, los reconoció primero y los hizo, y nos dice aquí, ¿cierto?, que los va a tener a la vista, ¿cierto?, para la creación de programas y políticas de igualdad, ¿cierto?, en el caso de temas LGBTI. Y aquí vienen los principios de la carta, que les voy a explicar al tiro qué son. Esto se le llama también soft law, es
es legislación, o sea, no, a ver, no es legislación, parece legislación, pero no lo es. En este caso, ¿cierto? Es un acuerdo entre muchos expertos de todo el mundo para hablar sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación a los temas puntualmente de orientación sexual e identidad de género, ¿ya? Y en esta, que también está aquí el link, en esta hoja ustedes van a encontrar, creo que son 29 principios respecto a diversas cosas: salud, educación, trabajo, acceso a la justicia, vivienda, etcétera, donde eh, solamente, ¿cierto?, se toma como foco las poblaciones que tienen que ver con los temas de orientación sexual, LGB e identidad de género, T, ¿cierto? Ese es el foco que tiene los principios de Yogyakarta. Estos son del año 2006. Y luego, 10 años u 11 años después, vienen los principios de Yogyakarta más 10, ¿ya? Eh, que también hace el mismo, digamos que tiene la misma lógica, ¿cierto?, de ir a quizás algunos principios que hace 10 años atrás no se habían pensado, ¿cierto? Y que tienen que ver también con esta legislación internacional. Voy a volver aquí para de alguna forma cerrar esta parte. Este documento, como digo, estos dos documentos que debiesen tener todo el mundo que quiera hacer alguna política pública LGBTI, Cuba más a la vista en Chile, ¿cierto? Son de dominio público, uno los puede descargar de cualquier parte, aquí ustedes los van a tener así a un clic de distancia, y debiese uno revisar, porque así como yo les hablaba de las recomendaciones, en este caso del EPU, el caso de los principios de Yakarta también traen recomendaciones muy puntuales de cómo hacer algo, o por lo menos el espíritu de cómo desarrollar alguna política, ¿ya? Y como han sido reconocidos por el Estado de Chile, eso significa que los podemos ocupar, ¿cierto? Y podemos volver, ¿cierto?, al momento en el cual Chile aceptó a través del EPU la utilización de ellos para justificar que lo estamos ocupando, ¿ya? En el entendido de que puede ser que algunas personas digan, sí, pero eso es flow, no es un tratado internacional, no es un órgano de tratado, no es nada. Puede ser, pero en este caso, al momento en que Chile los hace parte, ¿cierto? Asume esta recomendación, lo convierte en parte, ¿cierto?, de la documentación que podemos ocupar para generar política pública en todos nuestros espacios municipales particularmente. Ahora, también dentro del universo, ¿cierto?, de Naciones Unidas, y como yo también les contaba, solamente tenemos 9 órganos de tratado y un subtratado de tortura. Nunca se ha hecho, aunque hay mucho esfuerzo de muchas organizaciones de generar un órgano tratado específicamente para temas LGBTI, pero no se ha logrado. Justamente por lo que les contaba en un principio, en Naciones Unidas las fuerzas políticas que hay están las superliberales, comandadas por ahí como por Nueva Zelanda, Canadá, ¿cierto? Y las superconservadoras, ¿cierto?, que están comandadas por Egipto, bueno, algunos países del Medio Oriente, y así, ¿cierto? Todo, digamos que políticamente todo convive en esa tensión constante. Por tanto, en temas LGBTI nunca se ha podido avanzar con algo real, excepto, ¿cierto?, con lo que se creó que es este mandato del experto independiente SOGI. SOGI significa, está en inglés, y significa orientación sexual e identidad de género. Eh, y bueno, aquí dice, para responder a esta preocupación, ¿cierto?, de que no hay nada, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó el mandato sobre la protección contra la violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Por tanto, este esfuerzo, para que se calcule la dimensión que tiene, es un esfuerzo enorme para lograr algo muy pequeñito, que es una persona, que es el experto, con un equipo de gente que deben ser unas 8 personas que trabajan con él, que recogen toda la información a nivel de Naciones Unidas de los temas LGBTI. Eh, Estos últimos años, desde que partió el mandato, han habido dos expertos, que el primero fue Vitit Mukhtar. Él se tuvo que retirar por cuestiones personales, duró un poquito más de un año,
Y luego está Víctor Madrigal Borlós. Víctor ha estado ya como 3 o 4 años en este cargo, fue en algún instante también volvió a ser electo y ahora hace muy poco, hace un par de semanas atrás, fue electo Greg Rey y Víctor Madrigal Borlós tendrá que salir probablemente de su cargo como experto independiente en los próximos meses para que asuma Grey. Eh, el trabajo que ellas deben desarrollar está dado principalmente por hacer informes. Por ejemplo, aquí también van a pinchar y van a poder ir a otros tipos de informes. Por ejemplo, aquí algunos ejemplos. Ellas hicieron un informe sobre COVID en las personas LGBT del 2020, en este caso Víctor Madrigal. También, bueno, más temas sobre COVID. También hicieron uno muy interesante sobre terapias de conversión, que aquí este último tiempo se ha usado bastante. Eh, Otro sobre inclusión sociocultural y económica y sobre identidad de género. ¿Ya? Hay más informes, algunos informes por país, porque ha viajado Víctor a algunos países, ¿cierto? Conoce la situación, sobre todo países donde hay situaciones graves, por ejemplo, el Caribe inglés, aquí en Centroamérica, donde los países tienen algunas cláusulas pétreas inamovibles respecto a la sodomía, en contra de la sodomía. Y muy de a poco han ido como destruyendo eso para ir logrando instalar una perspectiva de derechos humanos en relación a estos temas. Entonces ha hecho estos informes, digamos, por país o informes por tema, como por ejemplo ahí ven ustedes el informe sobre identidad de género que habla sobre personas trans y personas de género no conforme. Bueno, aquí con esto termino una parte, que en este caso es todo el universo, ¿cierto?, del Sistema Universal de la Redundancia de Naciones Unidas, específicamente en temáticas LGBT. Evidentemente, Naciones Unidas es un monstruo enorme que tiene otras patitas que justamente fluyen a través de los órganos de tratado. Lo nuestro, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el tema LGBTI es solamente esto. Hasta ahí llega Naciones Unidas. Lo que sí es muy interesante y que me interesa como también rescatar es que creería que el EPU es la herramienta más cercana que la sociedad civil tiene, eh, sociedad civil y las comunidades LGBTIQ más, para poder cambiar su, su entorno jurídico, ¿ya? Es la forma en la cual es más fácil hacerlo, o quizás no más fácil, pero más accesible. Eh, Las otras de repente son cuestiones súper técnicas, súper políticas, porque además digamos que lo que se hace a nivel de Naciones Unidas, de alguna forma es como un poco de política ficción, de política de avanzada, muy de avanzada, porque lo que se discute en Naciones Unidas probablemente va a llegar a países como Chile con 10 15 años de retraso. Probablemente países mucho más desarrollados en estos temas, vuelvo a decir, por ejemplo, Canadá, Nueva Zelanda y otros, esto va a llegar mucho más rápido o eventualmente ya lo tienen instalado, ¿ya? Pero a países como el nuestro va a llegar con retraso, a otros países, por ejemplo, Centroamérica, va a llegar con un retraso de 30 40 años incluso. Entonces, como digo, lo que se hace en Naciones Unidas de alguna forma esta política de avanzada, un poco de ficción a veces, porque cuando uno va, ¿cierto?, a Naciones Unidas desde países como el nuestro, se encuentra con que, claro, es otra la realidad que se vive, que se piensa, y la que se discute, ¿cierto? Muy distinta a la que se vive, ¿cierto? Acá, digamos, en América, y también, o en otros países como en África, por ejemplo, que estos temas están también muy por detrás. Ahora, como yo les comentaba, dentro de estos sistemas tenemos el sistema universal, vamos a pasar ahora al sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el sistema que tenemos aquí en la región de América Latina y América del Norte. El sistema interamericano incluso es creo que 2 años más o mayor que el sistema de Naciones Unidas. Este sistema se creó antes y la razón por la que se crea antes es también una cuestión política y es que
en estos 35 países que hacen parte del sistema interamericano es más fácil ponerse de acuerdo que con 180, ¿cierto?, a nivel internacional. Y 180 que tienen algunos que son de ultraderecha u ultraconservadores, ¿cierto? Porque no solamente hay que ser de derecha para ser ultraconservador, también puede ser de izquierda, como el caso de Rusia o China, ¿cierto? Que tienen efectivamente formas de trato con personas LGBTI de manera súper violenta y discriminadora. Entonces, eh, como tenemos, como digo, estos dos polos, aquí en Chile, perdón, aquí en América, en las Américas en general, ese polo es más estrecho, por tanto, colocarse de acuerdo en diversos temas siempre va a ser un poco más fácil. Lo que sí es que no siempre es tan vinculante como, por ejemplo, el caso del EPU, que es automáticamente vinculante desde el momento en que el Estado acepta que es una recomendación que va incorporada dentro de su Plan Nacional de Derechos Humanos. Y ahí, de alguna forma, el Estado se convierte en empresa, ¿cierto?, de esa obligación. En el sistema interamericano no tenemos el mismo sistema, es distinto y lo vamos a pasar a conocer ahora. Eh, Está compuesto de, yo diría que de tres grandes espacios. Uno es la Asamblea General. Eh, el otro es la Corte Interamericana y el otro es la Comisión de Derechos Humanos. No, aquí me faltó Interamericana. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, y en el caso de la Asamblea funciona todos los años. En este caso, la última fue en Washington, D.C., este año, la Asamblea número 53 de la ONU. Y en esta asamblea lo que se discute es el avance, ¿cierto?, de los diversos derechos o incluso a veces de diversos retrocesos que tiene la región y que se convierten en resoluciones, ¿ya? Las resoluciones de OEA, voy a centrarme únicamente en las resoluciones LGBTI, parte de su historia como por el año 2008. eh, Y yo esto igual se los cuento, mucho de esto se los cuento como bien en primera persona. A mí me ha tocado hacer esto, así como estar ahí, contribuir a la creación del documento, etcétera. Y son resoluciones que, por ejemplo, esta es la del 2008, y creo que este texto es todo el texto del 2008. Hay un texto previo, preambular, ¿cierto? De digamos, de alguna forma del espíritu, ¿cierto? Que se invoca a la hora de resolver esto. Pero en 2008 lo que se resuelve finalmente y se dice, todos los estados de las Américas deciden decir esto, desde el estado más retrógrado y conservador hasta el estado más eh, abierto y progresista. Resuelven escribir esto. Por ejemplo, lo primero es manifestar preocupación por los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos relacionadas cometidos contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad de género. Solamente dice, estamos preocupados. Luego dice, encargada a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos que incluya en su agenda, antes del 39º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, el tema derechos humanos, orientación sexual e identidad de género. Esto es, coloque en su agenda que un día de este próximo año queremos conversar sobre esto. Vamos a conversar y vamos a tener, no sé, 2 o 3 horas en que vamos a hablar de esto. Luego dice, solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General en su 39º periodo ordinario de sesiones sobre el cumplimiento de la presente resolución, cuya ejecución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el programa de presupuesto de la organización y otros recursos. Bueno, la Organización de Estados Americanos rara vez tiene recursos, es una organización que, o sea, todas estas organizaciones uno las ve así como muy grandes, pero siempre, y probablemente ustedes dirán, casi tal como nuestros municipios a veces, que parecen tan llenos de recursos, y la verdad es que siempre estamos como al 3 al 4 sin tener mucho presupuesto. Entonces aquí pasa igual, y en este caso eh, tampoco han habido recursos, por tanto lo más probable es que esto haya pasado sin pena ni gloria. Lo que sí, y que a mí me tocó usarlo por mucho tiempo, esta y las que venían, las que seguían probablemente hasta la del año 2011, es que nosotros incorporamos estas resoluciones como la voluntad, ¿cierto?, política del Estado de Chile para incorporar, por ejemplo, el concepto de identidad de género en la
ley antidiscriminación, que originalmente no estaba. Y luego de eso también ocupar estas resoluciones para llevar a cabo la presentación del proyecto de ley de identidad de género. Entonces, tienen un valor político, más no tienen ningún otro tipo de valor. Eventualmente judicial podría ser en algunos casos en que se presenten causas, ¿cierto? Por ejemplo, de cambio de nombre y sexo, eh, principalmente eso, porque matrimonio igualitario no, o alguna otra causa contra la discriminación, que podamos presentarla como parte del argumentario, ¿cierto? Que se presenta en la causa. Pero en sí misma tiene solamente ese valor político. No, no tenemos qué cosa ir a reclamar. Aquí también, ay, perdón, viene otra resolución. Perdón, un segundo. Estoy un poco resfriado, entonces estoy tosiendo cada rato. Otra resolución ya con 9 años de historia, ¿cierto? Ya habían pasado muchas otras resoluciones. Hay más, ¿cierto? Hay más contenido. Significa que estos 9 años hubo movimiento político, ¿cierto? Hubo diálogo entre los países, porque son los mismos países, los 35 estados, que antes lograron escribir eso, hoy en día logran escribir y decir, condenar toda la forma de discriminación y actos de violencia por motivos de orientación sexual, identidad de género, identidad o expresión de género, e instar a los Estados miembros dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas, de sus ordenamientos internos, es decir, depende de la soberanía de cada Estado, a que eliminen ahí donde existan las barreras que enfrentan las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, LGBTI, el acceso equitativo de la participación política y otros ámbitos de la vida pública, así como evitar interferencia en su vida privada, alentando a los Estados miembros a que consideren la adopción de políticas públicas contra la discriminación y violencia contra personas a causa de su orientación sexual, identidad o expresión de género. Se avanzó mucho más. Fueron 9 años de diálogo. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el OEA, ¿cierto? Y los estados, ¿cierto? Se autoimponen una medida que tampoco puede ser que cumplan todos, pero que eventualmente tienen un poco más de interés al parecer de cumplirla. En el caso de Chile, sucede que esto normalmente y se hace en el Ministerio de Relaciones Exteriores y por ahí después de eso no baja. De ahí no llega ni a tribunales, no llega a otros ministerios, no llega a los municipios, al gobierno regional, no llega a ninguna parte. Se queda en alguna parte de, este caso ahora online, ¿cierto? En alguna parte un PDF guardado en algún computador, pero no baja. Pero lo que sí es interesante es ver cuál es el espíritu que tienen hoy en día, que dice que, eh, que eliminen, ¿cierto?, las barreras. Pero también es interesante ver que también dice eh, dentro de los parámetros de instituciones jurídicas de sus ordenamientos internos. Eso, por ejemplo, esa línea la colocan los estados que son más conservadores. Y dicen, nosotros no vamos a someter nuestra soberanía a otros, no sometemos nuestra soberanía, pero, pero sí somos capaces de firmar esto porque como no se va a meter en nuestra soberanía, no le vamos a hacer caso. ¿Ya? Luego, por ejemplo, la segunda, condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos a causa de orientación sexual e identidad de género e instar a los Estados miembros a que fortalezcan sus instituciones nacionales, incluso por medio de la producción de datos, o sea, encuestas, estudios sobre la violencia homofóbica y transfóbica, para la promoción de políticas públicas que protejan los derechos humanos de las personas LGBTI, con el fin de prevenir e investigar los actos de violencia y asegurar a las víctimas la debida protección judicial en condiciones de igualdad, garantizando que los responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia, así como considerar las recomendaciones contenidas en el informe sobre violencia contra personas LGBTI, perdón, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en América, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2015, con vista a la adopción e implementación de medidas efectivas para el combate de la violencia y discriminación contra las personas LGBTI. Si se dan cuenta, cambia muchísimo el discurso desde el 2008 hasta el 2017. Luego de eso, del 2017 en adelante, yo diría incluso un poco antes,
en OEA empezó una invasión de grupos de la sociedad civil, pero conservadores, grupos de extrema derecha que se suman, al igual que la sociedad civil, como en este caso en Chile, la única organización que participa de este espacio es OTD Chile, actualmente. Puede ser que en el futuro participe más, pero actualmente solamente participa esa organización. Por tanto, bueno, y de América Latina participan creo que son como 70 organizaciones de América Latina en general, y Estados Unidos también y Canadá, que presentan, ¿cierto?, sus indicaciones a las resoluciones, incidimos en que esto se mejore por aquí, se mejore por allá, cambie esta otra palabra, pues esa palabra es más amplia que la... No sé. Todo eso se hace ahí, pero como digo, como el 2014 en adelante, empezó a llegar mucha sociedad civil que hace lo mismo que la sociedad civil LGBTI, pero con la idea de esto limitarlo, limitarlo. Una de las cosas que ha significado esto es que hay otras resoluciones que han estado saliendo desde el 2018 en adelante respecto principalmente a libertad religiosa y que pareciera muy inocua, pero una de las cosas que busca, ¿cierto?, es que la libertad religiosa limite, ¿cierto?, los derechos humanos LGBTI. Porque justamente los temas de género, feminismo, interseccionalidad y temas LGBTI son, digamos, los campos de batalla hoy en día a nivel de política internacional. Ahora, otra cosa que hace la Asamblea General, porque esto, ¿cierto? La Asamblea General lo discute, ¿cierto? Llega a estos acuerdos, firma y tenemos eso. Pero otra cosa que también hace es que genera convenciones y generó la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Esto, el caso está marcado en Chile, el caso de Chile fue firmado, más no ha sido ratificado por el Estado de Chile. Denme un segundo. Pero como digo, no ha sido ratificado, solamente se firmó. Y particularmente esta Convención Interamericana sí es vinculante, sí es digamos que un tratado internacional. El momento en que se ratifique y que luego se deposite, ¿cierto?, en la OEA, esta convención va a ser parte de nuestro ordenamiento jurídico por sobre la Constitución, ¿ya? Porque todos los tratados internacionales están por sobre la Constitución. La Constitución debe ajustarse al tratado internacional. Ahora, una de las cosas que también esta convención tiene y es que indica que para que sea efectiva y desde ahí en adelante pueda ser utilizada por los países que la vayan ratificando y depositando, es que deben haber dos países que lo hayan hecho. Y justamente en el caso de Uruguay lo hizo en 2018 y en el caso de México lo hizo en 2020. Por tanto, esta convención actualmente es una convención que está vigente, ¿cierto? Pero que a Chile no la aplica porque Chile no la ha ratificado. Ahora, en relación a lo mismo, hace, hace un tiempo atrás, bueno, el año pasado, el 13 de diciembre, la diputación de Emilia Schneider, María Francisca Bello, Vlado Milosevic, Camila Monzante, Lorena Pizarro, Marcela Riquelme, Camila Roja, Gonzalo Vinter y Gael Jomans presentaron un proyecto de acuerdo, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados y Diputadas para que le solicita al presidente de la República enviar a ratificación al Congreso la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia y además la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia. Eso afortunadamente hace como 2 semanas atrás, 2 o 3 semanas atrás, fue aprobado por la Cámara de Diputados. Ahora, esta es digamos que es una misiva, ¿cierto? Un proyecto de acuerdo, una carta que se le envía al presidente donde dice, presidente, el Congreso está disponible, ¿cierto?, para la ratificación, en este caso, por lo menos la Cámara de Diputados, para la ratificación de esta convención. Entonces, ese es un alcance que es interesante tener a la vista, porque podría ser que quizás este año o el próximo, si es que las cosas se mueven con rapidez, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación y tolerancia sea parte, ¿cierto?, del ordenamiento jurídico del Estado de Chile.
lo cual podría sacarnos de altos problemas que hoy en día tenemos a propósito de las discusiones que hay de la ley antidiscriminación. Otra de las cosas, ¿cierto?, que tiene la OEA es la Corte, como dije, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana, eh, la Corte Interamericana ve casos, ¿cierto? Aquí, el primer caso, no sé si ustedes la recuerdan, ella es Karen Atala, es una mujer que es jueza de la República y que estaba casada con un señor y tenía unas hijas. Eh, pero ella inició una relación lésbica evidentemente con otra mujer, y su marido, muy enojado, le quitó a las hijas, ¿cierto? Ella, conociendo, ¿cierto?, eh, las articulaciones judiciales que se puedan dar, llegó hasta a la Comisión Interamericana, primero a la Comisión Interamericana y luego finalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a exigir, ¿cierto?, justicia. La Corte Interamericana le da el favor, dice que efectivamente es así, que se cometió una injusticia con ella al quitarle a sus hijas, y le exige al Estado, ¿cierto?, que la repare y que le devuelva la relación con sus hijas, lo que hace, y le obliga obliga al Estado de Chile a pedir disculpas públicas, a darle apoyo psicológico a ella y a sus hijas, a darle un apoyo económico, etcétera. Varias cosas, ¿cierto?, para reparar el daño que se le hizo. Porque ella pasó por varios tribunales, o sea, ella reclamó esto en un tribunal de familia, le dijeron que no, tribunal en la Corte de Apelación le dijeron que no, luego llegó hasta la Corte Suprema, donde también le dijeron que no. De ahí pasó a la Corte Interamericana. Este otro caso también de la profesora Sandra Pavés, un caso mucho más reciente. La profesora Sandra Pavés, una profesora lesbiana de religión y que fue sacada de su cargo como profesora de religión por ser lesbiana. Ella recurre en este caso al móvil, el móvil se hace cargo de su causa. Una de las cosas que es importante para llegar a la Corte Interamericana es, como se dice, digamos, en esta jerga jurídica, agotar los recursos domésticos. Es decir, ir a todas las cortes, a los tribunales que a la interna del país se pueda ir. Se agota ese recurso, dos lados te dijeron que no, o ya hay, lo otro que pueda darse es que ya hay un caso similar al que uno va a presentar, donde ya dijeron que no, y uno va, ¿cierto?, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar el caso. Luego la comisión, luego de evaluar el caso largamente, lo pasa a la corte, lo cual no es un proceso corto, puede demorar fácilmente 10 años. ¿Ya? El caso de la profesora Pavés fue así, la corte le dio también el favor, en este caso a ella al móvil, donde dicen el Estado de Chile se equivocó, lo que tiene que hacer es repararla, tanto en dinero, todo lo que ella gastó en costas de tribunales y también de apoyo psicológico, porque ella lo que dice, a mí se me destruyó la vida con esto, y el Estado debe repararla. Además de eso, el Estado puede hacer otro tipo de reparaciones, como por ejemplo, eh, a nivel del Ministerio de Educación, ¿cierto?, generar algún lineamiento respecto de cuáles son los perfiles de contratación de personas para que hagan, no sé, clases de religión, por ejemplo, u otras clases, y ahí mismo decir, sabes que no se puede discriminar por orientación sexual a la hora de contratar una o un profesor. Otra de las cosas que la Corte hace, ¿cierto?, es dar opiniones consultivas. Esto es como decir, no tenemos ningún caso, pero si tuviésemos un caso en estas líneas, ¿qué es lo que la Corte nos diría? Y esto por ahí es más rápido porque no es un caso, se presenta directamente a la Corte, ¿cierto? En este caso, particularmente, la opinión consultiva número 24/17, o como está escrita ahí, OC24, si la van a encontrar en cualquier parte, Gmail, en Google, preguntaba tres cosas y lo hizo particularmente el Estado de Costa Rica. El Estado de Costa Rica pregunta, ¿cierto? Y dice, yo quiero saber sobre el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas LGBTI, quiero también saber sobre el derecho a la identidad de género, los procedimientos de cambio de nombre y la protección internacional de los vínculos de parejas del mismo sexo. Entonces, lo que hizo la Corte fue llamar a una serie de expertos de toda la región. En ese caso también recuerdo que nos tocó participar de esa instancia e ir a dar nuestra opinión respecto a estos temas. Nosotros hablamos únicamente respecto al derecho a la identidad de género y los procedimientos de cambio de nombre,
en ese momento, y con eso se constituyó, con eso y con todas las opiniones positivas, ¿cierto? Muy progresistas, y también opiniones muy negativas y muy conservadoras también. Todas esas opiniones la recepcionó la Corte, ¿cierto? Y luego deliberó y dio su opinión consultiva. Después de eso, han habido varios documentos que se han ido creando, porque la opinión consultiva, y que también quizás me faltó decirlo antes, la opinión consultiva y también las sentencias de la Corte Interamericana sí son vinculantes y además, eh, digamos que funcionan bajo el principio de eficiencia, lo que significa que si yo se lo digo a Chile, ¿cierto? En este caso solamente se lo digo a Chile, también se lo estoy diciendo a Argentina y a Perú y a México y a Costa Rica y a todos los otros países. La Corte no va a fallar, ¿cierto? El mismo tema, ¿cierto? Dos veces, sino que dice, bueno, este tema ya lo vimos y dijimos tal cosa. Esto se mantiene así, así que usted aplíquelo como si estuviésemos fallando un caso actual, ¿ya? Entonces, ese es el principio de eficiencia y de eficacia que tiene la ley. En este caso, las sentencias y la opinión consultiva. Por tanto, esto lo pidió Costa Rica, pero automáticamente se convierte en un documento para la utilización en todas las Américas. De hecho, un caso que a mí me tocó también participar fue en México. En México, ustedes saben, es un estado federal, ¿cierto? Que está compuesto por muchos otros estados. Y ahí solamente en algunos estados había ley de identidad de género. Solamente el estado del DF y otros más. Nosotros fuimos junto también con el personal que tiene la corte y fuimos a dar unas charlas a todos los oficiales del registro civil de todos los estados de México, donde les fuimos a comentar cómo funcionaba la opinión consultiva y que lo que me parece súper interesante, que también lo voy a repetir un poco más abajo, pero que me interesa que lo tengan presente, es que la opinión consultiva eh, o las sentencias, ¿cierto? Son sentencias que la Corte le entrega al Estado, ¿cierto? Cuando hablamos del Estado, hablamos de los tres poderes del Estado. El poder legislativo, ¿cierto? Quien hace las leyes, el poder judicial, ¿cierto? Quien aplica, ¿cierto? Las sanciones o la ley, y el poder ejecutivo, quien ejecuta, ¿cierto? Que en este caso los municipios son parte también del ejecutivo. En este caso, una de las cuestiones que me tocó aprender en ese momento también fue que todos los funcionarias de todas las dependencias del Ejecutivo, independientemente de quienes sean, tienen obligaciones que cumplir que tienen que ver con esta línea, ¿cierto? De acatar las sentencias y la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, alguien que está en alguna municipalidad pudiese mirar esto, ¿cierto? Los lineamientos para la implementación, y decir, yo podría implementar algo como esto. O al mismo tiempo podría revisar lo que está implementado, si es que esto se ajusta o no se ajusta, ¿cierto? Con lo que estamos haciendo hoy. Y puede ser que haya algo que estamos haciendo que derechamente es ilegal. Bien. Otra parte que ya le he mencionado anteriormente, eh, algo que también ya había mencionado, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en este caso, la comisión, ¿cierto? Es un órgano que es autónomo, ¿cierto? Por aquí dice un órgano autónomo del Consejo de Estado americano, que es encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por 7 miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA el 59 y en forma conjunta con la Corte de Derechos Humanos, ¿cierto? Instalada en el 79, es una institución del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La comisión la comisión funciona antes que la Corte. La comisión recibe los casos. La comisión actualmente debe recibir probablemente al día unos 100 casos o más, ¿cierto? De diversas situaciones, de diversos países, de diversos lugares, de diversos temas, ¿cierto? A diario. Particularmente, una de las partes de la comisión es la relatoría LGBTI, ¿cierto? Que donde probablemente se reciben
todos los casos que tienen que ver con temas LGBTI en América, diversos casos. Probablemente hoy en día los casos más recurrentes puedan ser sobre infancias trans, adultez mayores LGBTI o temas de personas no binarias, por ejemplo, que son los temas que eventualmente la comisión eh, aún no ha eh, trabajado. Son temas que todavía no se pronuncia ni la comisión ni la Corte. Entonces, como digo, la puerta de entrada, pero al mismo tiempo, como recibe tanta información, esa información la sistematiza, ¿cierto? Y también sale a buscar más información para generar también informes. En este caso, la relatoría de la Comisión LGBTI ha presentado hasta la fecha 3 informes. El primero del 2015, que es violencia contra personas LGBTI, igual lo vamos a poder revisar acá. Es un informe súper interesante para reconocer cómo es la situación de las personas LGBTI en relación a la violencia y ver sobre todo cuáles son las recomendaciones que la CIDH le hace, en este caso, a los Estados miembros, ¿cierto? Cosas que eventualmente puedan implementarse a distintos niveles, a distintas escalas, ¿cierto? A nivel nacional, regional o local en la municipalidad, ¿cierto? Y que puedan hacerse. Luego, el año 2017, creo, hace este otro informe de reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, que más bien es una recopilación también de cosas, de cómo va avanzando, ¿cierto? En América Latina y, bueno, América, las Américas en general, cómo va avanzando el reconocimiento de los derechos, cómo va avanzando el matrimonio igualitario, las leyes de reconocimiento de la identidad de género, normativas, ¿cierto? En relación a personas intersex, ¿cierto? Y así. Luego, ya justamente en la pandemia, lanzó este informe sobre personas trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En este caso, este informe no fue hecho solamente por, en este caso, por la Relatoría LGBTI, sino también por la Relatoría DESCA, de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. En conjunto se hizo este informe y también tiene un montón de información que ustedes pueden revisar y pueden después ver cuáles son las recomendaciones que se hacen en relación única y exclusivamente a esto. También me parece súper interesante y es muy práctico, no es algo difícil de leer. Luego, otra de las cosas que la comisión hace son los comunicados de prensa, que son comunicados súper políticos, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, esto es del año 2019, dice, saluda los avances en materia de reconocimiento de los derechos de las personas trans en la región. El 29 de marzo, a propósito, me imagino, porque el día 31 era el día de la visibilidad trans. Eh, y estos mensajes, ¿cierto? Si bien eh, son sacados por la página web, ¿cierto? Se mueven por Twitter y otras plataformas, son mensajes que la comisión envía también a los estados. Es importante tenerlos presentes, no es, digamos, no es solamente una noticia, sino es un mensaje que se ha trabajado bastante con el objetivo de dar un lineamiento respecto a ciertos temas. Por ejemplo, en este caso, sobre los derechos de las personas trans. Ahora, creo que sí, como para terminar esta parte internacional, una cuestión que a mí me parece súper importante y que ya lo mencioné quizás un poco ahí en el tema de México, justamente, es que todos los tratados internacionales, este acervo, ¿cierto?, internacional que existe, uno dice, bueno, ¿cómo? Yo no soy diputado, diputada, no soy senador, no soy presidente de la República, no soy ministro de nada. ¿Cómo voy a hacer algo yo con esto? Bueno, ahí existe un concepto que es el control de convencionalidad, ¿ya? Que es una forma en la cual esta información, ¿cierto? De alto nivel, ¿cierto? Jurídica, la puedo convertir, ¿cierto? En mi espacio de trabajo, en parte, ¿cierto? De, no sé, una normativa, un dictamen, una ordenanza municipal, ¿cierto? Incluso, y esto es una opinión personal, pero también conversaba con varias abogadas que trabajan temas internacionales, que no va, o sea, que no importa a veces de que no haya una legislación nacional. Puede ser que sí, que la Contraloría lo eche para afuera y diga, no, esto no se puede hacer una ordenanza sobre personas no binarias, por ejemplo, o cupo laboral trans, o acciones afirmativas. No se puede
porque no está dentro de nuestro ordenamiento nacional. Claro, pero sí está dentro de nuestro ordenamiento internacional. Y ahí quizás con alguna abogada que tenga habilidades para esto, se pueda, ¿cierto?, presentar y defender, porque sí es posible, ¿ya? Todos los agentes, como dice aquí, del Estado, y, y también, bueno, no exclusivamente, pero los operadores de justicia también pueden, ¿cierto?, analizar la compatibilidad de las normas internas, ¿cierto?, para que esto de alguna forma se articule tanto del nivel local más pequeñito hasta, ¿cierto?, los niveles más grandes como a nivel nacional. Hasta aquí yo voy a quedar principalmente con los temas internacionales y ahora vamos a entrar a los cuerpos normativos y jurídicos nacionales. Y, como les había dicho antes, todo esto está con links a distintos lugares, ¿cierto?, donde van a tener más información. Vamos a hacer un barrido muy por encima porque esta información es súper larga. Entonces, en Chile, el primer avance en temas LGBTI fue el año 99 a propósito de la despenalización de la sodomía y la derogación del decreto 365 que sancionaba las relaciones consentidas entre personas adultas del mismo sexo. Esto se derogó y ya no existe, solamente quedó un resabio que entiendo que también en este momento, en las discusiones largas que tiene el Congreso, están por también derogarlo, que es el caso de personas del mismo sexo, menores de edad, que no podrían tener relaciones con personas mayores de 2 años que ellos. Es decir, una persona de 17 años podrían estar relacionada con alguien de 19, ¿cierto?, pero no con alguien de 20. Que distinto es, bueno, perdón, eso en el caso de las personas cis hetero, mientras que en el caso de las personas homosexuales no puede hacerlo. Así, derechamente, como que no debe tener vida sexual. Eso está, esperamos, cambiándose pronto, pero en todo caso, igual como para tenerlo en consideración, y por lo que yo he estado investigando respecto a esto, y lo hemos conversado con otros activistas de hace mucho tiempo, nunca ha habido una presentación de una demanda, ¿cierto?, que esté eh, basada en esto, así como que se demande a un adulto porque tiene una relación con un menor de 18 años que tiene más de 2 años de diferencia. No ha habido, nadie lo ha hecho. Y probablemente nadie lo hará, quizás, o quizás puede ser que haya algún caso, pero que esté más bien dado por otras circunstancias como discapacidad u otra cosa, pero en relación puramente a temas de, de la orientación sexual, no. Y aquí me interesa siempre hacer este salto que de 1999 nos pegamos un salto hasta el 2011. Harto rato, harto rato nos demoramos, perdón, harto rato nos demoramos en hacer la siguiente normativa, que fue el año 2011. O sea, como 12 años nos demoramos, y fue la circular 34 de atención de personas trans. Esta en conjunto con la vía clínica para la adecuación corporal en personas con incongruencia entre sexo físico e identidad de género. Que dicho sea de paso, el, hace un tiempo atrás, en octubre, el 17 de octubre del 2023, la Contraloría indica que esta debe reformularse, actualizarse y aprobarse como acto administrativo, dado que no está vinculada a la ley de identidad de género. O sea, no se ajusta, no son dos cuerpos jurídicos que se ajusten. Por tanto, nos dice así como esto ya no sirve. Actualice. Luego, el año 2012 se aprobó a propósito justamente de la creación de la Seguridad 34, que una de las cosas que dice, y que siempre recordaré, la Seguridad 34 dice que en relación al uso del nombre social, dice en la medida de lo posible. Si el funcionario puede, usted ocúpelo. Bueno, yo en ese tiempo era mucho más joven, no éramos tanta gente, pero hicimos un escándalo en el Ministerio de Salud y exigimos que eso se cambiara. Y ahí surge la circular 21, ¿cierto? Que dice particularmente que en relación al nombre social debe utilizarse siempre en temas de salud. Ojalá fuese también en todos los otros espacios, pero únicamente llegamos a eso en ese momento.
lo que fue un tremendo avance, porque no era un cambio de nombre legalmente, sino que era un reconocimiento de la identidad, ¿cierto?, en un espacio de salud. Y era para evitar que cuando uno iba, no sé, a buscar sus hormonas o a una hora a la médica por cualquier cosa, te llamaban por tu nombre muerto, ¿cierto? Y, y como ustedes han visto, ¿cierto? La sala de los CEFAM está lleno de gente, todo el mundo te miraba, o a veces uno iba a hacerse la ecografía para sacarse los ovarios, por ejemplo, o el útero, y estaba entre mucha gente y te llamaban por tu nombre, en este caso eventualmente femenino, por ejemplo, o masculino en el caso de las mujeres trans, y era una situación bien vergonzosa en ese momento. Y se aprueba esta circular 21 del 2012. El mismo año también se establece la ley que establece medidas, o sea, se promulga la ley que establece medidas contra la discriminación, eh, que parte, ¿cierto? Se presenta el año 2005, el año 2005, y justamente como yo les comentaba antes, ¿cierto? A propósito también de un ciclo del EPU. El EPU impulsa, ¿cierto? Que se presente la legislación y finalmente se acaba, ¿cierto? Y se promulga en el año 2002. Como yo les dije en ese momento, les voy a contar un poco más, es una ley que no es muy buena, es una ley bastante mala, que no cumple el objetivo, ¿cierto?, de establecer ningún tipo de medida. Lo que sí es interesante es que crea o permite, ¿cierto?, la creación de algún órgano que permita la no discriminación. Y ahí es de alguna forma que se crean las primeras oficinas en contra de la discriminación o oficinas de diversidad, que son las que hoy en día estamos acá y conformamos una red diversa, ¿cierto? Se hace a través de esta ley. Pero en su objetivo principal, que era ir en contra de la discriminación, no se logra. Y una de las cosas o sea, de las varias cosas que tenía malas, la ley, una es que la carga de la prueba la tenía la víctima, ¿cierto? Yo soy víctima y tengo que además llevar todas las pruebas para decir que tal persona o empresa me está discriminando. Si es que yo no logro que me crean con las pruebas que tengo, yo debo pagar las costas del juicio, ¿cierto? O sea, eso es súper difícil, súper terrible, sobre todo porque o sea, se entiende que cuando hay una discriminación hay una asimetría de poder. Y yo estoy acá abajo, ¿cierto? Acusando a alguien que me está discriminando, que me está quitando mis derechos, me está limitando o omitiendo algún derecho, versus, ¿cierto?, esta otra institución que tiene todas las de ganar. Eso ha significado también que mucha gente no la ocupe, solamente a veces la nombramos, ¿sí? O decimos la ley Samudio, ¿cierto? O te voy a echar la ley Samudio, te voy a denunciar, y la gente se asusta y eventualmente deja de hacer lo que estaba haciendo, deja de discriminar, pero en estricto rigor no cumple jurídicamente esa función. No tiene ninguna indemnización hacia las víctimas, sino más bien hay que pagar una multa que va a beneficio fiscal. Si es que efectivamente se descubre que yo sí fui discriminado, la persona que me discriminó tiene que pagar una multa de beneficio fiscal. A mí no me llega nada. Y también que se amplíe el plazo de la vigencia del delito. O en este caso son 90 días, ¿cierto? O sea, me discriminaron hoy y tengo 3 meses para poder hacer la acción judicial. Si no, prescribe. Otra, otra cosa que se creó en el 2013, pero que fue derogado en el año 2021, fue una normativa que permitía que cualquier persona pudiese donar sangre. Antes de eso, una persona homosexual no podía donar sangre por el solo hecho de ser homosexual. No podía hacerlo. Ahora se puede y esto quedó de alguna forma incorporado dentro de una nueva legislación respecto a temas de transfusiones y donaciones de sangre. Luego, en 2015, celebramos, ¿cierto?, que se promulgó el Acuerdo de Unión Civil que permitía a parejas, ¿cierto?, hacer una vida en común, ¿cierto?, con un reconocimiento matrimonial, y que de hecho fue ocupada más por parejas heterosexuales que por parejas homosexuales. Hasta la fecha, de hecho, ha sido así. Eh, y si se dan cuenta, los años van corriendo más rapidito ahora. Del 2013 pasamos al 2015. El mismo 2015 también se crea la Circular 18, que lo que dice finalmente la Circular 18, que también está aquí, ustedes la pueden descargar, es no más mutilaciones a recién nacidas intersex. Pero al año siguiente decimos, la Circular 8 indica que se debe atender, que debe atenderse a intervenir con consentimiento de la familia. Es decir, sí, ok, no más mutilaciones, pero puede ser que algunas tengamos que hacer. Igual es un texto un poco ambiguo en algunas cosas, pero que deja la puerta abierta nuevamente a hacer mutilaciones con bebés intersex. El 2017 hicimos la
circular 0768, que era para el ingreso de estudiantes trans a las escuelas para su permanencia, a través del reconocimiento del nombre, ¿cierto? A través del uso del uniforme que quieran, a través del uso de los baños también, a través también de la regulación de las actividades cuando estas están divididas por género. Eh, Creo que eso fue un súper buen avance para la población trans, porque eso ha permitido también que las personas, si bien desde el 2017, ha permitido que mucha gente pueda seguir la educación media, ¿cierto? Estudiando y que no deserte como normalmente la gente trans lo hacía. Entonces, un tremendo avance. Hoy en día sí hay una deuda pendiente respecto de esto, y es que si bien hay una normativa que removió esta porque es mejor, pero solamente aplica también para personas hasta cuarto medio. Luego de eso, no hay una legislación ni una normativa que resguarde el derecho a la identidad en el espacio universitario, por ejemplo, o de institutos superiores. Justamente igual el mismo año 2017, eh, se generan las orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno. Esto fue un informe eh, y que se distribuyó, yo creería, muy poco, muy poco, pero sí, también ahí está el link para poder acceder. Eh, y luego, también el mismo año, la Dirección Nacional del Trabajo eh, interpretó el siguiente dictamen, ¿cierto? Que es el 0826-0026, que dice, eh, bueno, que cualquier trabajador puede tener una migración de género, así le llaman, no tránsito de género, sino migración de género, y que todo trabajador debe ser respetado en su identidad. Y cuando eso no ocurre, ¿cierto? Puede haber una lesión de su identidad, ¿ya? La cual puede ser hecha por el empleador o por parte de otro trabajador, y que eso puede ser atentatorio con su dignidad. Por tanto, lo que se llama en este caso es al trato igualitario, y es particularmente respecto de este, se preguntaba respecto del uso de los baños. ¿Dónde se ocupa, dónde una persona trans va al baño? Entonces, si bien la Dirección Nacional del Trabajo no lo responde directamente, aunque sí en este mismo documento lo responde más ampliamente, eh, explica, ¿cierto?, filosóficamente por qué, ¿cierto?, y jurídicamente por qué debe haber un buen trato con personas trans. Porque dice, porque va en contra del maltrato, finalmente va en contra del ordenamiento jurídico. En 2019 se promulga la ley de identidad de género. Después de 6 años de discusión en el Congreso, a mí en lo personal me tocó liderar este proceso desde la sociedad civil, que probablemente ustedes ya, la gran mayoría, conocen como cuáles son las formas en las cuales las personas pueden acceder, ¿cierto?, al reconocimiento de su identidad, tanto personas chilenas como extranjeras, o migrantes más bien, migrantes con residencia permanente, pueden hacer uso de la ley. Tanto también para personas menores de 18, mayores de 14, como personas mayores de 18 años. Luego, el año 2020, eh, en Gendarmería también se aprueba el decreto 5716, que la resolución exenta, que nos habla sobre los procedimientos de las personas que están privadas de libertad para el reconocimiento, ¿cierto? Y la garantía de derechos. Súper importante, quizás muy desconocido, porque, ¿verdad? El mundo, ¿cierto?, de la cárcel normalmente es un mundo que muchas veces la gente que vivimos en el medio libre nos olvidamos que existe. Pero también hicimos ahí y trabajamos en conjunto con otras organizaciones para crear, ¿cierto?, esta resolución. Luego, en el 2021, hicimos y trabajamos en la circular 0812, que también es de educación, y que esta es la que viene a cambiar la 0768, que yo le mostraba un poquito antes del 2017, y esta toma todo lo de la 2017 y la mejora y la convierte en una muy buena herramienta, porque sobre todo hoy en día, cuando hay infancias trans y adolescencias
que no pueden cambiar o no ven la forma de reconocer su identidad de género, hoy en día lo pueden hacer por sí mismos, ¿cierto? Sin que haya una tercera persona definiéndolo como era anteriormente. Ahora solamente eso ocurre con personas menores de 14 años que sí, papá, mamá, tiene que dar, ¿cierto? Tiene que permitir que se haga ese reconocimiento. Pero si una niña tiene más de 14 años, no puede pedir por sí misma, ¿cierto? En la dirección de su escuela y hablarlo con su profe. Y finalmente es una obligación hoy en día, porque si no hay sanciones por parte de de la Superintendencia de Educación para estos establecimientos. Entonces debe hacerse. El 2021 se aprueba y se promulga la ley 21.400, que es la ley de matrimonio igualitario, que permite, ¿cierto?, a personas del mismo sexo ya no solamente hacer un acuerdo civil, sino casarse con todo lo que eso significa, con todo lo que significa también divorciarse, si que alguien lo quiere hacer, ¿cierto? Pero tener una relación de igualdad ante la ley en relación a las parejas heterosexuales que sí podían hacer este tipo de ceremonias. Hoy en día se puede en Chile, cualquier persona puede hacerlo sin ningún tipo de limitaciones y discriminación. 2022 también se hace una adecuación, ¿cierto?, en el código laboral en relación justamente también de la ley 21.400 respecto a la maternidad. Eh, y que dice, bueno, dice, los derechos que corresponden a la madre trabajadora referidos a la protección a la maternidad regulada en este título serán aplicables a la madre o persona gestante con independencia de su sexo registral por identidad de género. O sea, no importa si es una mujer cisgénero o si es un hombre trans o una persona no binaria que está gestando, tiene el mismo derecho, ¿cierto?, a gestar independientemente de su identidad de género. El 2022 también, la Dirección Nacional del Trabajo, el dictamen 1533, también nos plantea que los contratos de trabajo pueden firmarse y pueden escribirse con el nombre social de las personas, no solamente con el nombre legal, porque siempre nos dijeron, no, solamente legal, y para todos los temas legales va a ser con el nombre muerto. No, el contrato de trabajo se puede escriturar con el nombre social respetando, ¿cierto?, siempre la identidad de género de las personas y puede hacerse sin ningún problema. El 2022 también surge la circular sobre atención de salud de infancia y adolescencias trans y de género no conforme, la 05, igual un compendio bien interesante también para descargarlo aquí, si es que no está aquí, está en las notas. Eh, Todo sobre adolescencia e infancias trans. Este año, 2023, ¿cierto?, se lanzan las orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas del sistema educativo chileno. Esto es mucho más, y de hecho ha sido mucho más publicitado de lo que se hizo en el 2017. O sea, pasaron 6 años y esto mejoró, ¿cierto?, sustancialmente. Y hoy en día hay 6 cuadernillos específicos respecto a diversas situaciones, diversos temas que están al alcance de cualquiera, ¿cierto?, leerlos y trabajarlos e incorporarlos tanto en la gestión municipal como en la gestión de la oficina propiamente tal, como eventualmente las corporaciones de las cuales en algunas municipalidades todavía tienen cierta educación ahí dentro del municipio. Se pueden ocupar sin ningún problema. Eh, y también de este año, la circular 06, particularmente B206, sobre la protección de derechos de las personas en relación con la orientación sexual, identidad de género, en la atención y cuidado de la salud mental. También avanzamos en eso. Es una circular de salud, bueno, el nombre lo dice, ¿cierto? Una seguridad de salud que nos va a ayudar también y a dar lineamientos de qué es lo que hay que hacer y trabajar en temáticas LGBT y salud mental. Estamos ahora justamente en el PAI, el programa de acompañamiento a la identidad de género, probablemente varios reconocen que es el PAI, y esto es un programa que nace de la ley de identidad de género, la ley 21.120, y que busca que en 29 servicios de salud haya duplas psicosociales para el acompañamiento principalmente de infancias y adolescencias trans. 2022 también se aprueba la circular 0707 sobre la aplicación de los principios de no discriminación e igualdad de trato en el ámbito educativo. Y creo que aquí nos quedamos. Todo eso hemos avanzado, estamos justo en la hora.
quiero contarles que todo eso ha avanzado desde el año 99 a la fecha en temáticas tanto internas, ¿cierto?, del derecho interno, como también del derecho internacional, que es el que nos ha permitido avanzar. Y como digo, esto es igual súper por encima, teniendo en cuenta lo mucho que hay que hablar, pero hay, digamos, un camión de links que pueden revisar. Y recuerden también que si bien vamos a hacer una prueba fácil para ahora, no se asusten, pero ojalá puedan revisar o por lo menos descargarse y mirar títulos ahí, como ojear cositas para que vayan absorbiendo más información. Y no sé, le paso a Charlie, a Camila. Sí, Franco, queremos agradecerte por esta presentación del día de hoy. Por supuesto que también agradecer a todos quienes se han conectado, se han quedado toda la clase. Vamos a también contarles que en torno a que podamos tener una retroalimentación, ya Charlie lo decía sobre las preguntas, ¿cierto? Para que ustedes puedan conocer cuáles son las respuestas. Eso lo estamos también trabajando para dejarlo en la plataforma. Y recuerden que la clase de hoy queda grabada, lo van a poder encontrar en unos minutitos más, va a quedar arriba en la plataforma de Classroom y también van a estar las preguntas. Charlie, yo creo que sería bueno incorporar, aquí hay algunas dudas, nos hacen algunas preguntas, yo creo que podríamos abordarlo, por ejemplo, nos pregunta si sobre los derechos afiliativos hay algo en específico, aquello de, sobre eso tú lo mencionaste, Franco, en la materia del matrimonio igualitario, ¿cierto? Que es la ley que incorpora hoy día los derechos afiliativos para la población LGBTIQ+. Entonces, quienes hoy día quieran, digamos, ejercer su derecho a través de los derechos filiativos tienen que sí o sí estar casados por la ley de matrimonio igualitario. Es una obligación, no se puede hacer por el AUC. También hay felicitaciones a Franco y agradecemos a todos ustedes por su asistencia. Recordemos que mañana vamos a estar de nuevo a las 4 de la tarde y el jueves no tenemos sesión, ¿ya? Charlie, no sé si nos faltó agregar algún dato, si lo quieres incorporar al tiro. Sí, bueno, reiterarles que la retroalimentación de las pruebas esperamos tenerlas durante esta semana. Hemos estado hablando con los expositores de la semana pasada. Em, También la prueba de hoy, del módulo de hoy, va a estar disponible hasta el día jueves a las 23:59 horas. Son 7 preguntas de alternativa. Em, bueno, eso también nos preguntaban en el chat si es que había alguna sugerencia, porque estaban con un poco de susto por la prueba, así que Franco, no sé si tienes algún tip o algo. Em, yo, o sea, espero que sea fácil, sobre todo temas de política internacional o política nacional. Va a haber preguntas, la idea es que sean fáciles, la idea no es rajar a nadie, sino que nos puedan responder. Igual podemos evaluar después qué tan bien les fue y si es que, porque si a ustedes les va mal es porque yo lo hice pésimo. Entonces, quizás hacer algún tipo no sé, repaso. Podemos hacer algo si es que, pero no creo, ¿ah? Igual yo sé que es mucha información, pero voy a tratar de buscar preguntas fáciles, ¿ya? Muchas gracias. Entonces, ahora en un rato vamos a subir la grabación y la evaluación. Tengan un poco de paciencia porque como la grabación igual es pesada, se va a demorar un poco. Pero eso, la prueba va a estar habilitada hasta el jueves a las 23:59 horas y les pedimos que por favor revisen bien sus correos, revisen los archivos que les hemos enviado y es importante que si ustedes ocupan más de una dirección de correo, revisen el correo con el cual se inscribieron al curso, que es el que nosotros tenemos registrado. Porque nos ha pasado algunas veces que no les llegan los correos, pero en realidad están otros, así que si quieren cambiar también la dirección a la cual le enviamos la información, avísennos por favor. Bueno, creo que eso es todo. Y como último, gracias Charlie, alguien comentó que su municipalidad mediante memo instruyeron cancelar las charlas sin establecimientos educacionales por petición de un concejal. Sí, y pregunta si esto es apelable. Pudiese estar, pudiese estar vulnerando
alguna ley, que fueron las que mencionamos hoy día. Entonces, de repente, Benjamín Villanueva, escríbenos a contacto@reddiversa.cl para poder ver el caso, saber qué municipalidad es, porque hoy día también sabemos que eh, no en todos los municipios, no en todas las gestiones locales, lamentablemente, entienden que los derechos humanos importan y de la población LGBTIQA más también, pero como funcionarias y funcionarios también tenemos una responsabilidad, ¿no es cierto? Y además existen leyes hoy día, sí, yo creo que eso es súper importante, que por eso que las podamos conocer como las que hoy día Franco nos mencionaba. Entonces ahí, al colega que mandó este correo, escríbenos a contacto@reddiversa.cl para que nos podamos poner eh, en contacto. Y recordar que el correo para todo lo que tiene que ver con las clases, el curso de formación es proyectosreddiversa@gmail.com, ¿ya? Eso, chiquillas, muchas gracias a todos. Y recuerden que la lista de asistencia está siempre en los comentarios, pues ya, para que ustedes lo busquen también, eso no es tan difícil. Un besito, abrazo a todos, nos vemos, chao. Chao a todos.